Continuando nuestro recorrido por la República de Guyana, iniciamos esta gran travesía por una de las carreteras internacionales más extremas de Sudamérica. Son aproximadamente 460 kilómetros en carretera destapada, con diferentes tipos de suelo. Al principio, transitamos sobre una ruta con una densa capa de polvo. Y ni bien habíamos empezado esta ruta cuando ya estábamos en el piso. Gracias a Dios solo fue un resbalón donde quedamos cubiertos de polvo. Como el que se cae tiene que volverse a levantar, continuamos descubriendo esta ruta. Por tramos, la tierra se tornaba rojiza. Es una carretera solitaria, silenciosa e inhóspita. En los primeros kilómetros encontramos una carretera amplia y en buen estado, rodeada de naturaleza y sin rastros de vida humana. Encontrarnos esta máquina era sinónimo de una vía mejorada, pero ya saben que manejar moto por una carretera recién nivelada es todo una odisea. Con paciencia y prudencia puedes esquivar cualquier obstáculo. A medida que nos adentramos en esta carretera, el suelo va cambiando drásticamente y empezamos a notar que frecuentemente aparecían pozos de arena que cada vez se iban extendiendo más. En ocasiones, Yesid debía casi parar para poder continuar la marcha y no caernos. Finalmente, pasó lo que veníamos evitando varios kilómetros. En un banco de arena, la rueda delantera quedó clavada y Yesid perdió el control. ¿Te duele mucho más? No, solo el golpe. ¿La mano también? Un poquito. ¿Sabes qué? Me dio mareo, mucho mareo. Siéntate más. A pesar de estar mareada y un poco adolorida, Dios me fortaleció para ayudar a Yesid a levantar la moto. No fue nada, no pasó nada. Estamos sudando la gota gorda. Pero bien, gracias a Dios bien. Jennifer está bien, por ahí se aprisionó un poquito el pie, pero está bien. Sí, un poquito dolorida, pero nada que no pase. Seguimos nuestro recorrido, cada vez más despacio porque los bancos de arena nos dificultaron el tránsito. Generalmente, los vehículos que transitan esta carretera son camiones 4x4 o estos camiones que transportan madera. La vía se empieza a tornar más selvática con verdes paisajes donde se contrastan con la tierra roja, ideal para tomar una linda foto. La arena parecía nunca acabar, aunque en el video no se nota, la arena tenía una profundidad suficiente como para volvernos a caer. Después de 6 horas aproximadamente, la vía cambió completamente, se tornó más estrecha y la arena desapareció. Ahora transitábamos por una ruta de tierra roja y por sectores encontramos pozos de barro. Los puentes que atraviesan los ríos de esta selva están construidos rudimentariamente con grandes troncos de madera. Yo fui a inspeccionar el puente para que Yesid pasara por el lado más seguro.
Después esta camioneta pasó como si nada. Al acercarse el atardecer y mientras avanzamos en la ruta, el barro fue el protagonista. Nos habían hablado de un gran pozo en la vía que es característico de esta travesía. Este gran pozo mide aproximadamente unos 50 metros. Gracias a Dios estábamos en época de verano, por lo tanto fue más fácil de cruzar. Escuchamos historias de viajeros que se quedaron atrapados en el lodo de este pozo. Si cruzas por aquí, inspecciona el lugar. Generalmente, el lado derecho en dirección Linden-Letten es la mejor opción para cruzar. La vía se iba haciendo aún más angosta y los sonidos de la selva retumbaban nuestros oídos. Por un momento pensábamos que la vía iba a desaparecer. Poco a poco, alrededor de las 6 de la tarde, salimos de la densa selva. Hola, buenos días. Buenos días de nuevo. Les contamos que anoche llegamos muy cansados, por eso no hicimos videos. Y nos quedamos en este lugar. Llovió toda la noche. Esperamos que la vía, según los señores de aquí, pues es mucho mejor. Esperamos que sí. Estamos en el cruce del ferry, en la mitad de la ruta de Georgetown a Boavista y también en la mitad de la ruta de Ripio. Esperamos que la lluvia anoche no haya afectado mucho la vía y bueno, seguir nuestro recorrido. Hoy, si Dios quiere, trataremos de llegar a Boavista, aunque hoy es un poco más tarde. Este ferry cruza cada hora y no tiene costo para las motos. Dato importante para los viajeros en carro, el tiquete lo debes comprar en Georgetown. Es un tramo corto que dura entre 5 y 10 minutos cruzando este hermoso río. Ya en el otro lado, debes registrarte en este puesto de control donde es obligatorio dejar tus datos debido a que vas a ingresar a una zona de reserva forestal. Esta jornada empezó con un hermoso día, salvo porque la noche anterior llovió toda la noche. Esto se ve reflejado en los primeros metros después de haber cruzado el río. Debí bajarme de la moto mientras Yesid luchaba por mantener el equilibrio. Incluso caminando me deslizaba debido a que la vía era solo lodo. En el video no se ve el estado real de la vía. A medida que avanzamos el barro se hacía más denso. Esta vez no fue la arena la que nos hizo andar despacio, sino el barro. Nos esperaba una larga jornada. Aunque escuchamos diferentes clases de sonidos de animalitos, solo vimos un par de aves extrañas que no alcanzamos a grabar.
motociclista muestra el grado de dificultad de este tramo. Aunque no se nota, es una subida pronunciada, completamente lisa y sin opción de esquivarla, que hace que la dificultad para avanzar sea mayor. Una vez más debí bajarme de la moto y ayudar a empujar para que Jessit pudiera avanzar con mayor facilidad. ¡Dale, dale! Más arribita, ¿quieres? Más arribita. Se ve más fácil subir. El sol continúa calentando, pero la carretera no mejoraba. Por tramos, la vía está seca, pero solo es una ilusión, porque más adelante el lodo se convirtió en barro espeso y pegajoso. Varias veces tuvimos que bajar de la moto para desatascar las llantas. Minutos más tarde, por el barro acumulado en las llantas y la dificultad de la vía, nos volvimos a caer. Pero Dios siempre nos guarda y nos fortalece. Solo fue un pequeño resbalón. Nos levantamos y continuamos con nuestro recorrido. Por fin, la vía empezó a mejorar. A medida que pasaba el tiempo, el sol fue haciendo su trabajo y la ruta se fue secando y despejando. Además, encontramos una vía más amplia y en buen estado. De repente, y sin esperarlo, vimos una luz en un lado de la vía. Eran muchas mariposas de un color verde fosforescente. La verdad, yo me sentía como en un cuento de hadas. Dejando atrás las mariposas y unos kilómetros más adelante, la selva desaparece y nos encontramos con grandes llanuras y pequeños pueblos alrededor de la vía. Ya se ve vida humana y la carretera está en muy buen estado. Como es temporada seca, una vez más el barro se convirtió en polvo. En esta zona ya puedes encontrar combustible, hospedaje y alimentación. Incluso encontramos una pista de atletismo. La vía es amplia y aunque tiene huecos es fácil de transitar. Hay rectas infinitas y un sol apabullante. Aunque al fondo se veía un gran nubarrón en el cielo. Y sí, por fin, de la nada aparece el asfalto. La ruta de hoy fue bastante larga y estuvo un poco entretenida porque hubo mucho barro y nos caímos varias veces, aunque nada grave. Ya vamos para Brasil, le hicimos los papeles de aduana, aunque acá son muy burocráticos, pero bueno, ya terminamos con eso, ya vamos para Brasil y nos vemos para allá. Después de cientos de kilómetros conduciendo por el lado izquierdo, regresando a Brasil retomamos la conducción por el lado derecho. Aunque no es nuestro país, sentimos como si volviéramos a casa.
La atención en la aduana fue rápida y cordial. Ahora nos preparamos para una nueva aventura. Esperamos que este video les haya gustado y les sea muy útil para sus próximos viajes. Si tienes alguna pregunta adicional, no duden en escribirnos, ahí estamos prestos para responder sus inquietudes. Sabemos que en este momento estamos en cuarentena con todo lo de la pandemia, pero es un tiempo que podemos seguir soñando, planeando con este viaje en moto y les recomendamos estos países que son poco conocidos y que hay mucho por explorar y recorrer. Recuerden que tenemos la Escuela de Visita por el Mundo en Instagram, ahí tenemos tips, estamos subiendo tips todos los días de todo lo relacionado con el mundo de los viajes en moto. Nos vemos en una próxima aventura. Adiós. Son de 50.